El Heart Score se basa en 5 parámetros de criterio clínico para pacientes con dolor torácico: la historia clínica, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo para aterosclerosis y el valor de la troponina. Cada elemento se puede calificar con 0, 1 o 2 puntos, dependiendo de la severidad de la anomalía. La puntuación final variará de 0 a 10 puntos. Comenzando con la historia, se asignarán 2 puntos si la historia es altamente sospechosa de cardiopatía isquémica. El dolor en el pecho se define clásicamente como central o izquierdo, opresivo, precipitado con el ejercicio, el frío o la emoción. Se alivia con nitratos y se irradia al brazo, al cuello o a los hombros, del lado izquierdo o derecho, con una duración usual de 5 a 10 minutos, y asociado a náuseas, vómitos o sudoración. Por otro lado, se consideran 0 puntos para un historial de dolor punzante en el lado derecho, que se inicia con ciertos movimientos o empeora al respirar, dura segundos y no está relacionado con ningún factor precipitante. Se da 1 punto para una historia que contiene elementos atípicos y típicos. Para la puntuación del electrocardiograma se dan 2 puntos en caso de una evidente desviación del segmento ST, con una elevación o depresión mayor o igual a 2 milímetros. Una nueva inversión de la onda T también. Se da 1 punto cuando el electrocardiograma muestra una perturbación de repolarización no específica o previamente documentada, como una inversión de la onda T no contigua, un bloqueo de rama izquierda o un ritmo estimulado por un marcapasos. Un electrocardiograma normal significará una puntuación igual a 0. El criterio para la edad se basa en el corte de 45 y 65 años, otorgando 0 puntos para menores de 45 años, 1 punto para aquellos comprendidos entre 45 y 65 años y 2 puntos para mayores de 65 años. Los factores de riesgo se califican en base al riesgo de enfermedad aterosclerótica de cada paciente, a saber, hipertensión, hipercolesterolemia, antecedentes de cardiopatía isquémica, diabetes, tabaquismo u obesidad. Cuando el paciente tiene 3 o más factores de riesgo, o si tiene un historial establecido de enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica o un accidente cerebrovascular, se asignan 2 puntos. Se otorgará 1 punto cuando el paciente tiene 1 o 2 factores de riesgo y 0 puntos si no hay ninguno. Finalmente, se considera la primera medición de troponina en el servicio de urgencias, siguiendo los estudios HEART originales que se realizaron antes del uso generalizado de troponinas de alta sensibilidad. Se asignan 2 puntos cuando el nivel de troponina es más de 3 veces el valor límite de referencia. Se otorga 1 punto por una troponina entre 1 y 3 veces dicho valor, y 0 puntos cuando la troponina resulta por debajo de este valor de referencia. Si bien se ha demostrado que esta es una estrategia segura y efectiva, el uso de Heart Score con 2 troponinas seguidas y el advenimiento de los nuevos análisis de troponina de alta sensibilidad están cambiando la forma en que usamos y aplicamos el Heart Score, y esto se discutirá más adelante en este video. Entonces, esta es la forma de calcular una puntuación HEART, pero ¿por qué no mostramos cómo podría funcionar esto en la práctica? Hola, buenos días. Soy el doctor Juan Rosales. ¿Puede decirme su nombre, por favor? Fabián Martínez. Fabián Martínez, hello, mucho gusto. Entiendo que ha tenido un dolor en el pecho esta mañana. ¿Podría contarme un poco más sobre ello, por favor? ¿Cuándo comenzó exactamente? Bueno, que cuando llegué al trabajo serían hace 4 horas más o menos. Sí. ¿Y aún tiene dolor? No, gracias a Dios ya no. Qué bueno. Me alegra saberlo. ¿Puede decirme cómo fue ese dolor que le dio? Fue intenso. Fue como una presión en el pecho, así. Y pensé que se me iba a pasar, pero no. Y luego como un desaliento al final. Fue doloroso. ¿Y ese dolor se le desplazó quizá a algún lugar, quizá hacia el cuello, hacia los hombros o los brazos? Sí, al hombro. Bueno, esta parte del hombro izquierdo y como atrás en la parte alta de la espalda. Pero lo peor es que me costaba trabajo respirar. O sea, con la respiración me dolía tremendamente. Entonces comencé a respirar más despacio y ahí me... Y calmó, qué bueno. ¿Ha tenido alguna vez este dolor en algún otro momento?
ahora estaba pensando acerca de eso y que hace unos años iba llegando al trabajo, iba tarde y no sé, no le puse mucho cuidado porque iba de afán, pero sí sentí el dolor muy, muy parecido, pero se pasó rápido. Se pasó. ¿Y quizá ha sentido que este dolor se le exacerba con alguna actividad que realice? Quizá, como dice, cuando corre, cuando se esfuerza, cuando tiene alguna situación de estrés probablemente. No, yo casi no me estreso. Bueno, me estreso cuando mi hijo me pide plata, eso sí, Okay. me quiere dar un infarto. Sí, Ah, pero no, no, o sea, que después de que tenga estrés o un problema me dé el dolor, no, no me ha pasado. no le ha pasado, muy bien. ¿Ha visitado alguna vez a un médico por este dolor para chequearse? Y si ha sido así, ¿le han prescrito algún medicamento? No, por esto nunca he visitado al doctor. Pero lo único que tomo es para la hipertensión, Ya. Ujú. Ramipril. Ramipril, muy bien. Sí. ¿Tiene alguna otra enfermedad médica? Por ejemplo, diabetes o colesterol alto. No, no, diabetes. Colesterol hace un año me hicieron el examen y Sí. 0 kilómetros. Bien. Muy bien, qué bueno, muy bien. ¿Y fuma usted? No, hace 3 años lo dejé. Qué bueno, muy buena decisión. Me felicito por eso. ¿Cuántos años tiene en este momento? 52, doctor. ¿Y en su familia sabe de alguna enfermedad que alguno de sus familiares haya sufrido? Quizá algún ataque cardíaco o inclusive un Mi derrame papá. cerebral. No, mi papá cuando tenía no más de 52 años, creo yo, Ya. tuvo un ataque cardíaco. Bueno, pero no fue nada más que eso, pero no. Ya veo. Ok. Bueno, muy bien. Voy a entonces revisar su electro y voy a esperar los resultados de sangre para revisar un poco cómo manejamos entonces estos síntomas que tiene. Cuando tenga los resultados vuelvo y le comentamos un poco los siguientes pasos. Mientras tanto, ¿tiene alguna pregunta antes de que me retire? No, doctor, no, bien. Gracias. Ok, no, muchas gracias. Hasta luego. Ya Hasta regreso. luego, doctor. Chao. Bueno, eso fue interesante, porque esa historia clínica no parecía la angina clásica, pero ciertamente había elementos que sugerían isquemia cardíaca, por lo que creo que esta historia obtendría un 1 en el Heart Score. Ahora que estamos viendo el electrocardiograma, puedo ver que hay una inversión no específica de la onda T en las derivaciones 1 y ABL, por lo que también obtendría un 1. El señor Martínez tiene 52 años, por lo que obtendría un 1 por su edad. Y en cuanto a los factores de riesgo, sufre de hipertensión y tiene un padre que tuvo un infarto a los 50 años. Él fumaba, pero debido a que no lo hace desde hace más de 90 días, no calificamos esto como un factor de riesgo. En total eso suma 2 factores de riesgo y obtendría un puntaje de 1. Entonces, en resumen, tiene 1 por el historial, 1 por el electrocardiograma, 1 por la edad y 1 por los factores de riesgo. Lo que tenemos que agregar es el resultado de la troponina de alta sensibilidad, que tiene un valor de corte específico de sexo de 34 nanogramos por litro para los hombres y 15 nanogramos por litro para las mujeres. En este caso, el señor Martínez tiene una troponina de 27, que está por debajo del límite de referencia, y en la interpretación tradicional del Heart obtendría un 0. Esto le daría un Heart Score total de 4, lo cual lo califica como un riesgo intermedio. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los siguientes pasos para manejar un paciente como este? Entonces, señor Martínez, Hola. no pareciera haber tenido un ataque cardíaco, según los resultados que tenemos. Sin embargo, me gustaría hacerle otra prueba de sangre que deberíamos hacerla 6 horas después de que haya comenzado el dolor. Si esta prueba confirmase de que quizá haya tenido un pequeño ataque cardíaco, entonces sí lo admitiríamos al hospital. Si no fuera así, le daríamos de alta y lo llamaríamos a una consulta en las próximas 48 horas para hacer otras investigaciones. No sé, ¿tengo que preocuparme o...? Bueno, ciertamente puedo decirle que ha venido al lugar correcto y estoy convencido de que podremos ayudarle de cualquier manera, cual sea fuera el resultado. Si confirmáramos que usted ha tenido efectivamente un bloqueo en las arterias, entonces en ese caso haríamos algo al respecto. Bueno, doctor. Muchas gracias. Okay. Hasta luego. Hasta luego.